Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas, Gerald Solano y sus invitados. Bienvenidos. Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saluda Gerald Solano desde el programa Pulso Global, hoy en una transmisión muy especial celebrando de forma anticipada el Día de la Niñez acá en Costa Rica. El Día de la Niñez se celebra en Costa Rica todos los 9 de septiembre y este es un día de celebración por los avances conseguidos. Pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños y las niñas más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concientizar sobre la importancia que tiene trabajar un día por su bienestar y su desarrollo. Hace meses conversábamos sobre esta importancia de darle una voz a la niñez en este espacio de Pulso Global, así que en celebración al Día de la Niñez vamos hoy a tener a un invitado especial y por supuesto que quisiéramos iniciar excusando a nuestro conductor invitado Santiago Torrealba, ya que por cuestiones de salud no podrá acompañarnos en el programa de hoy. Sin embargo, las puertas quedan abiertas para poder conversar y compartir con Santiago en un futuro muy cercano. Y desde Pulso Global le deseamos una muy pronta recuperación. Pero bueno, como ustedes saben, hemos dedicado varios programas a hablar de Centroamérica Bicentenaria y hoy el programa de Pulso Global vamos a brindar un espacio en el que conversaremos Centroamérica, una visión histórica desde la narrativa de la niñez. Y por supuesto que lo estamos haciendo en el marco de la próxima celebración del Bicentenario de la independencia. Pero bueno, antes de iniciar y presentar a nuestro invitado, veamos qué nos dicen nuestros medios internacionales que hemos escogido para ustedes en este programa especial. El New York Times intitula: "Los talibanes podrían ser reconocidos por los gobiernos del mundo, depende de ellos. El grupo extremista que tomó el control de Afganistán ha sido muy criticado por su legado de brutalidad y las perspectivas de que logre una mayor aceptación siguen sin estar clara. Los estadounidenses se han marchado de Afganistán 20 años después de la invasión. Además, el gobierno afgano se ha disuelto y los talibanes vuelven a estar al mando de casi 40 millones de personas en uno de los países más pobres, un territorio azotado por décadas de violencia y agitación. Ahora las potencias extranjeras deben decidir cómo tratar a una organización que sigue figurando en las listas de terroristas de todo el mundo. ¿Qué pasará ahora? ¿Por qué otros países están tan interesados en el futuro de Afganistán? Bueno, el medio titula, ¿verdad?, que hay 3 razones principales: la lucha antiterrorista, un tesoro de recursos naturales y la ayuda humanitaria. A gran parte del mundo le interesa garantizar que Afganistán sea estable y no se convierta en un refugio para los terroristas, como ocurrió cuando los talibanes estuvieron en el poder de 1996 al 2001. Al respecto, nosotros tenemos 2 programas que los invitamos a buscarlos en nuestro canal de YouTube, suscribirse y darle like y por supuesto comentarlo. Además, hemos escogido también al medio F, que nos titula: cientos de salvadoreños protestan por fallo que habilita reelección de Nayib Bukele. Cientos de salvadoreños, principalmente jóvenes, protestaron este domingo en la capital de El Salvador contra el fallo de la Sala de lo Constitucional del Supremo, que habilita la reelección presidencial y que abre la posibilidad al presidente Nayib Bukele de competir por un segundo mandato en 2024.
Manifestamos nuestro rechazo absoluto a los recientes actos arbitrarios y autoritarios del régimen de Nayib Bukele, señalaron los manifestantes de organizaciones humanitarias y feministas en el Monumento a la Constitución al leer un comunicado. También sobre El Salvador, desde Pulso Global, hemos hecho análisis sobre todo el acontecer desde la llegada de Nayib Bukele y algunas de las decisiones cuestionables que ha tomado, así que igual los invitamos a que puedan revisar estos programas. Por su parte, DW intitula Tribunal Bielorruso condena a la cárcel a María Kolesnikova, Premio Sájarov a la libertad de conciencia. Un tribunal de Minsk condenó a la líder opositora María Kolesnikova a 11 años de prisión por atentar contra la seguridad nacional. La mujer había liderado masivas protestas contra el régimen de Alexander Lukashenko. Además, el abogado de Kolesnikova, Maxim Snack, también fue condenado a 10 años de prisión según el servicio de prensa de Víctor Babariko, otro opositor detenido para quien había trabajado Kolesnikova. Según la Organización de Derechos Humanos, Vesna, los dos miembros del presidium del Consejo Coordinador de la Oposición para el Traspaso Pacífico de Poder fueron declarados culpables de cometer acciones contra la seguridad nacional, crear y encabezar una organización extremista y conspirar para tomar el poder de manera inconstitucional. El juicio contra los dos opositores, de los que la Fiscalía dijo que había creado el 16 de julio de 2020 junto a otras personas una conspiración secreta para tomar el poder de manera inconstitucional en Bielorrusia, se inició desde el pasado 4 de agosto a puerta cerrada. Igual tenemos programas sobre Bielorrusia y sobre el gobierno de Alexander Lukashenko que invitamos a que puedan revisar y repasar en nuestro Facebook o bien en nuestro canal de YouTube. El País nos da hoy dos noticias que quisimos también compartir con ustedes. Y el primero es que el nuevo gobierno de Irán relega la negociación nuclear con Estados Unidos. Teherán teme que Washington será menos flexible tras el fiasco afgano. El nombramiento de Amir Abdollahian como nuevo ministro de Exteriores iraní, cercano a la Guardia Revolucionaria, los Pasdaran, y especializado en relaciones con países árabes, y la designación de Mohamed Eslami como el nuevo jefe de la Organización de la Energía Atómica, con mucha experiencia en el Ministerio de Defensa, son claras señales de la tendencia del nuevo presidente iraní, Ebrahim Raisi, a priorizar el desarrollo de las relaciones a nivel regional, endurecer las posturas de Teherán y seguir con sus planes nucleares. Amir Abdollahian, en su primera entrevista en la televisión estatal, prefirió enfocarse en sus planes para desarrollar las relaciones con los países vecinos y dedicó apenas 10 minutos a las negociaciones nucleares. No rehuimos de la mesa de negociación, aseguró, mientras invitaba a Estados Unidos a que deje de usar su lenguaje amenazante, ya que no tendría ningún resultado. El jefe de la diplomacia iraní criticó de forma tácita las largas negociaciones del gobierno anterior y enfatizó que los diálogos deben tener logros palpables en función de los beneficios de Irán y que los occidentales deben cambiar actitud. Invitamos también a que nos dejen sus comentarios sobre este tema y que puedan revisar nuestros programas relacionados en nuestro canal de YouTube y Facebook Live. Y por último, el mismo medio, El País, intitula Los golpistas al frente de Guinea-Conakry anuncian un gobierno de unidad nacional. Los militares sostienen que habrá un periodo de transición a la democracia, pero sin precisar su duración. El líder de la junta militar que tomó el poder este domingo en Guinea-Conakry ha anunciado este lunes la creación de un gobierno de unidad nacional para gestionar el país durante un periodo de transición hacia la democracia, del que no especificó su duración. Asimismo, prohibió a los ministros de gobierno de Condé y altos funcionarios abandonar el país, prometiéndoles que no habría caza de brujas, pero sí justicia. El golpe de estado militar recibió con júbilo por una parte de la población y se consolida en este país africano pese a las numerosas condenas de la comunidad internacional. Las nuevas medidas adoptadas por la Junta Militar, bautizada como Consejo Nacional para la Reagrupación y el Desarrollo, fueron comunicadas por el propio presidente a los ministros del gobierno de puestos y altos cargos de empresas públicas, que fueron convocados a una reunión celebrada bajo una gran carpa instalada en el exterior del Palacio del Pueblo de la capital guineana, bajo amenaza de ser considerados
rebeldes si no asistían. Y bueno, como ustedes saben, amigos y amigas, estamos en vivo a través de Facebook Live y de Radio Costa Rica, por lo que les invitamos desde ya a dejar sus comentarios y sus preguntas para nuestro invitado especial. Y como les decía, hoy contamos con la participación de Nicolaos Navarro, un niño amante de la historia, la geografía y la geopolítica. Nicolaos disfruta leer sobre la historia militar de los países y además es coleccionista de cosas históricas. Nicos, bienvenido al programa Pulso Global. Hola, me llamo Nicolaos y todo esto lo que dijo es cierto. Pues Nico, este mes los países centroamericanos celebramos 200 años de vida independiente, pero hay muchas cosas en la historia que debemos recordar. Así que vamos a iniciar nuestra conversación con dos preguntas muy sencillas. La primera, ¿por qué a Nico le gusta la historia de Centroamérica? ¿Verdad? ¿Por qué se ha especializado, ha venido leyendo a su corta edad sobre temas referentes a la historia de la región centroamericana? Y que por supuesto podamos entonces ya iniciar la conversación de cómo fue que se dio ese descubrimiento de Centroamérica. Entonces, yo soy 12 y acá en la escuela nada más nos enseñan dos cosas simples, que es básicamente campaña nacional y hay Juan Santamaría y el Bicentenario, 15 de septiembre, nada más. Y ahí dice, sí, no hay más, o todo el resto es lo mismo, entonces fui a otros recursos y busqué qué hay acá, qué hay acá, qué hay acá, y que busqué, esto es cierto o no, esto es cierto o no. Y ahí es como uno sabe, porque acá ahora uno solo le enseña la campaña nacional, el bicentenario y nada más. Y no enseñan como algunas de las cosas más importantes de historia costarricense, como la guerra civil, o tampoco enseñan historias de otros países como Nicaragua, Panamá o Centroamérica. Y bueno, Nico, qué interesante porque eso lleva, ¿verdad?, a una primera gran pregunta, porque hoy habíamos dicho que nuestro programa es Centroamérica Bicentenaria, pero haciendo un recorrido histórico desde la narrativa de la niñez. Entonces, quisiéramos tal vez, Nicos, que le recordemos a nuestra audiencia cómo fue que se dio el descubrimiento de Centroamérica. Entonces, el descubrimiento de Centroamérica. Entonces, primero comenzó de los otomanos tomando Constantinopla y los países querían encontrar otra parte a las Indias para conseguir de todo lo que querían, los esclavos, el hierro, los chiles, todo. Y los otomanos no los dejaban. Entonces, digan, el planeta es redondo, entonces fueron del otro lado del continente y al principio encontraron Cuba, las Bahamas, las Dominicas, Puerto Rico y pensaron, esto es las Indias, y después descubrieron, esto no es las Indias. Aún así, fueron investigando el nuevo continente. De poco en poco, en la última expedición por Cristóbal Colón, lograron encontrar Centroamérica. Qué interesante, Nico. ¿Y cómo llegan entonces a descubrir, ¿verdad? Llegan, como usted señala, a varias partes, ¿verdad? Del Caribe, luego llegan a la parte continental. Y cuando se llega a esa parte continental, bueno, ¿qué sigue? ¿Cómo encontraron los países de Centroamérica? Entonces antes no era solo un país o varios países unificados, sino eran diferentes tribus como los chorotegas, guaraní, los misquitos, los aztecas. Entonces antes, para colonizarlos o encontrarlos, siempre llevaban un indio de cada país, lo llevaban a España, le enseñaban el español de antes, después lo traían otra vez y servía más o menos como un traductor. O a veces también, sí, en Centroamérica nada llevaban, conquistaban o exploraban las junglas que antes los nativos no habían tocado. Y ellos descubrieron riquezas nuevas como el coco, el café, y también descubrieron adentro las junglas y cómo ellos sobrevivían. Ahora contanos un poco sobre cómo sobrellevaron los países centroamericanos ese periodo de conquista, ¿verdad? Y si quieres podemos ir país por país, ¿verdad? Si quieres podemos empezar conociendo un poquito sobre Guatemala. Sí, estaría bien con eso. Entonces, con Guatemala comenzó ahí, que fue uno de los primeros países en ser colonizados en Centroamérica. Entonces, lo que los españoles llevaron
algunas tribus ellas los podían usar los beneficios contra otras tribus que no querían ayudar a los españoles. Que los españoles dieron estas cosas a esa tribu ayudó a los españoles a atacar a esa tribu, después los españoles convencían a otra tribu a atacar a esa tribu con los mismos métodos, y de poco en poco iban conquistando Guatemala, y al final cuando quedaba una tribu sola, los españoles mandaron el ejército más fuerte, con más protección y con mejor tecnología a conquistar Guatemala. Bueno, y es que eso fue, ¿verdad? Aproximadamente en 1524, cuando llegó Pedro de Alvarado, ¿verdad? Sí. A Guatemala, y el mando de una fuerza mixta que decía que estaba compuesta por conquistadores españoles y algunos aliados Sí. nativos, como nos has enseñado. ¿Y qué pasa luego con Honduras? ¿Qué pasa con El Salvador? Con Honduras y El Salvador. Estos dos son lo mismo, pero sí tienen una historia complicada. Ellos se dieron cuenta que este era un país ahí, ya si era montañoso, pura jungla. Entonces descubrieron hay que ayudar a los nativos, así lo mismo, pero también hay que investigar estas montañas, hay que investigar las junglas, hay que adaptarnos a esto. Así cuando logramos colonizar esto ya sabemos todo. Entonces cualquier tipo de ataque, rebelión, ya sabemos cómo manejarlo. También a veces llevaban misioneros para volver la tribu cristiana. Y cuando la tribu ya era cristiana lo integraban en paz y obviamente después saqueaban la tribu. ¿Y sabías que el territorio que comprende hoy la República de Honduras, uno de los 5 estados de la América Central o de Centroamérica que estamos conversando hoy, fue reclamado en 1502 por el rey de España tras la llegada de Cristóbal Colón, y que en marzo de 1524 Gil González Dávila es quien se convierte en el primer español en arribar a Honduras con propósitos de conquista, que como bien has señalado, ha sido un periodo, o fue un periodo de la historia bastante cruel, ¿verdad? Ese periodo de conquista. ¿Qué tal El Salvador? El Salvador ya que era un área chiquita, pero antes El Salvador no era solo el área. El Salvador se expandía a Honduras, se expandía a Guatemala, hasta algunas islas cerca de Nicaragua. Ellos dijeron, eso es un país grande. Entonces, y con las pequeñas islas sí había que traer botes. Entonces con descubrieron, hey, esta vez El Salvador está lleno de riquezas. Trajeron mercantes y supuestamente convencieron que los españoles iban a dar cosas buenas que en realidad no eran, porque en realidad los nativos no sabían qué eran y ellos pensaban que los españoles eran los dioses que ellos creían, eran tecnológicamente superiores, ellos eran superiores en cada vez, porque ellos tenían todo y podían hacer todo lo que le querían a las tribus. Entonces saquearon, cristianizaron y explotaron el comercio entre las tribus, y ahí como en Guatemala, hacer una tribu matar a otra para después conquistar esa tribu. Y es que el descubrimiento del territorio salvadoreño lo realizó Andrés Niño en 1522, mientras que la conquista del actual Salvador comenzó en 1524 con la incursión infructuosa de Pedro de Alvarado al señorío de Cuscatlán, que como bien nos ha mencionado hoy Nico, ¿verdad? Nicos, es un país que se encuentra en una zona, digamos, como con montañas, ¿verdad? Con Sí, una y serie que de es el único infraestructura. país en Centroamérica que nada más tiene un mar. Es el único. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo ves? ¿Es una ventaja, es una desventaja para los españoles en esa época? Más o menos una desventaja, porque después no podían hacer ya traerlos ahí desde Honduras también al mismo tiempo a El Salvador, porque tienen que pasar por las montañas y selvas de Honduras, porque antes tampoco es que existía el canal de Panamá, entonces tenían que dar toda una vuelta por Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, para llegar a El Salvador, o era pasar por el terreno horrendo de Honduras, o dar una vuelta entera a las Américas. Qué interesante. Entonces eso complicaba mucho de los objetivos que tenían los españoles. Mucho, pero descubrieron que también podían ir por Nicaragua y Guatemala. Cuéntanos entonces de Nicaragua, cómo se vivió ese periodo. Nicaragua ahí es un poquito interesante, porque ahí tenía una tribu que se expandía de Costa Rica, Nicaragua y Honduras y hasta creo que partes de Guatemala, que eran los misquitos que ocupaban la costa, y ellos eran los que más españoles explotaban por los dulces, el oro del Caribe.
Y Nicaragua, la otra parte era no tan rica en oro, pero más como en selva y rocas y minerales. Y los misquitos eran ricos en oro de todo. Y las playas, que también a los españoles se les encantaban. Entonces, un inicio principal en volver los cristianos falló. Otro es que ellos no querían destruirlos. Los misquitos después se dieron cuenta que después iban a comenzar a explotarlos con ahí dándole, yo todo esto, tú me das esto. Entonces al final tuvieron que destruir Misquito, que de hecho aún existe. Y ahí, Nico, contanos un poco sobre el proceso que lleva entonces ahora sí a Costa Rica, ¿verdad? Porque se hablaba de la provincia de Nicaragua y Costa Rica en esa época. Entonces antes Costa Rica era un poco dividida porque antes Guanacaste se decía, Guanacaste es parte de Nicaragua, que ahora no lo es. Pero decían, esto parece parte de la región. Entonces tuvieron que cruzar el primer río y también tuvieron que cruzar por Panamá, por Balboa, como antes lo llamaban, y el Ducado de Nicaragua. Entonces tuvieron que pasar por los dos lados y también descubrieron Guanacaste al final cuando ya colonizaron la parte costal del Caribe y los misquitos en Costa Rica. Y dijeron el Valle Central es como nunca pases por ahí. Pero aún así lo hicieron porque ahí se dieron cuenta que en el centro podía crear la mejor ciudad, podía ser el centro comercial de los países centroamericanos. Cuando se dieron cuenta de Guanacaste, que ahí tenía un mini imperio, los guanacastecos, hicieron ahí, adaptaron un tipo de barco que no podía ir lejos, pero podía ir por las costas de Costa Rica y podía ir intercambiando oro por todo. Después intentaron con los misquitos, sí lograron hacer una parte de la población cristiana, después pudieron explotarlas y después se rindieron, pero también hubo una invasión que ellos sí resistieron. Qué interesante. Bueno, amigos, amigas, estamos en vivo en el programa Pulso Global a través de nuestro Facebook Live y de Radio Costa Rica. Les invitamos a dejar sus comentarios y preguntas hoy con un invitado especial en la celebración del Día de la Niñez con Nicolaos Navarro, conversando sobre la historia de Centroamérica desde la narrativa de la niñez. Nicos, y bueno, y esto es un poco lo que nos has comentado, digamos, el proceso de conquista de Centroamérica. Sí, ¿Cómo podríamos compartir con la audiencia un poco sobre ya el periodo de la colonia? el periodo de la colonia es mucho más diferente porque después trajeron un método, la mestización, que era traer los españoles a que se junten con la población nativa, así hay menos resistencia, que también falló más o menos, pero casi todos ahora somos eso. Entonces, al principio, comenzamos desde Guatemala. Guatemala dijeron, esta es la capitanía general, esta va a ser la capital de toda Centroamérica porque fue el primero que colonizamos. Entonces dijeron, Guatemala es el más fácil de controlar. Entonces quedaron por el Atlántico, crearon ciudades y la parte montañosa del Atlántico, hay ciudades y el resto ahí por el norte, cerca de México y Belice, estaba más poblado por aztecas y menos españoles porque ahí también era jungla muy densa. Ahora en Honduras la montaña hizo un poco difícil crear compuestos, crear, ¿cómo se dice?, puertos, ciudades, de todo. Y ya que era tan difícil crear todo, en medio proceso más o menos se rindieron, pero después siguieron, sí, si lo hacemos a la parte de la montaña, sí es mejor que en vez de en la montaña. El Salvador era un poquito más plano, entonces ellos sí tuvieron como lo que uno ve de simple, que nada más agarra la tierra y lo construye. Que también El Salvador es uno de los países de las colonias que tiene más reliquias españolas. En Nicaragua, la parte de los Misquito quería traerlo otra vez, pero durante la colonia los británicos atacaron y de hecho colonizaron Misquito. Entonces por un periodo Misquito fue una colonia británica, entonces no fue una colonia española. Entonces
El resto de Nicaragua dijeron, el agua en Nicaragua se puede explotar por los sodos que tiene y todos los minerales, pescados que uno puede vender. Crearon ciudades, puertos y al final cerca de otro lago cerca del río Nicaragua se creó Managua, que era básicamente la capital. Ahora Costa Rica es algo diferente porque Costa Rica era el país más lejos de toda la capitanía guatemalteca, porque decía era muy difícil llegar ahí entre Honduras, El Salvador, Nicaragua y ahí. Cuando uno llegaba ahí uno estaba agotado y no quería hacer nada. Entonces dejaron básicamente, dijeron a Costa Rica, el pueblo hace lo que quiera contigo. Y durante una visita dijeron que es más o menos uno de los lugares más miserables porque la capitanía guatemalteca más o menos neglegó esa área porque no podía llegar ahí y no podía llegar con barcos. Entonces lo dejó un poco más a que la gente lo creara, pero aún así la gente logró hacer plata y lograron hacer granjas, ciudades y todo, pero no tan grandes lugares para vivir. Qué interesante, Nico. Y hay mucha gente saludándote y haciendo comentarios. Laura Montero dice, excelente, un niño muy inteligente. Horacio González nos dice, excelente manejo de la historia de Nicolau, saludos. Diego Solano dice, saludos para Nicolau, muy brillante. Y Elizabeth Navarro dice, excelente, Nicos. Así que hay gente saludándote. Muchísimas gracias. Bueno, Nico, cuéntanos ahora, luego de este periodo, ¿verdad? Que nos has ya descrito de la conquista y de la colonia en Centroamérica, vienen algunos movimientos independentistas, ¿verdad? Viene el periodo de ya independizarnos. Contanos un poco cómo empezaron esos movimientos en la región que dan como resultado la independencia de Centroamérica. Ok, entonces primero lo que uno comienza es el Imperio Mexicano. La guerra después de Haití independizándose, que fue el primer país, México dijo, ¿qué tal si nosotros hacemos lo mismo? Y fue creo que el segundo país en reclamar independencia. Ellos reclamaban de Texas a California, Nuevo México, obviamente se llama Nuevo México, y toda Centroamérica, excepto Belice, porque eso está en control británico y tal vez algunas partes de Misquito, porque la parte nicaragüense de Misquito antes aún seguía siendo colonia británica. Entonces en Guatemala firmaron un pacto ahí que decía Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua se independizaban ahí, pero Costa Rica era otra cosa diferente, porque habían loyalistas. Hay gente que le encantaba el Imperio Mexicano y decía, nosotros quedamos en el Imperio Mexicano, y decían, ellos se identifican como los mexicanos. Y hay otros que eran los que querían independencia. Y hubo un periodo llamado la Guerra de Ochomogo, que era básicamente la primera guerra civil en Costa Rica, que causó la independencia de Costa Rica y la unión ¿cómo se dice? A la República Federal de Centroamérica. También algo que todo país tiene en común es el año 1821, donde todos básicamente dicen, nosotros existimos ahora, pero más o menos porque aún seguían en control de la República Centroamericana, y entonces después de guerras y guerras y guerras de algunos países, finalmente se separan en los 1840, creo. Ya se separó y se confirmó. Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica son finalmente separados. Y Costa Rica también fue interesante porque Costa Rica, uno de los presidentes pasados de la República Centroamericana, que se identificaba como hondureño, dijo que invadió Costa Rica, bueno, se refugió e intentó hacer un coup d'etat, quitar el gobierno en que estaba puesto en la República Costarricense y anexarlo a la capitanía guatemalteca, diciendo esto ahora es la República Centroamericana. También algo que hacer, a Guatemala no le gustó todo porque la República Centroamericana también contaba como Guatemala y Guatemala perdió todos los territorios, pero no lo intentaron reclamar.
Y Nicos, ahí hablaste del Imperio Mexicano. ¿Qué más podrías contarle a nuestra audiencia de Pulso Global referente a la relación entre el Imperio Mexicano, ¿verdad? La Declaración de Independencia en México, 15 de septiembre, que ¿Sí? posiblemente también la Capitanía, hasta que llega a Costa Rica la decisión? ¿Qué pasó en ese escenario? Entonces, algo que eso era porque antes mucha gente decía, ¿cuál es nuestra identidad? Aparte de ser los nativos, entonces dijeron, hey, mira, arriba, es México, entonces tal vez somos mexicanos. Entonces dijeron, sí, somos mexicanos, algunos. De repente se crearon, no, no queremos ser México, entonces dijeron, se crean su propia identidad basada en los indígenas, la historia de sus países y en verdad no se volvieron en México, entonces se separaron entre países, Guatemala, El Salvador y todos formaron la República Centroamericana. Ok, Nico, qué interesante. ¿Qué recorrido nos estás haciendo por toda la historia de la región centroamericana? Ahora, ¿podrías contarnos un poco sobre cómo ha sido la vida independiente ya de estos países durante los últimos años, 200 años? Ok, entonces, primero vamos a comenzar con algo que aún sigue siendo una colonia británica, ya no obviamente. Entonces, Misquito, muchos años después, finalmente ya se sucedió y se repartió entre Costa Rica, Honduras y Nicaragua y se volvieron se anexaron en una provincia en Honduras, las partes del norte de Costa Rica, y ahora existe esa provincia como la provincia de Misquito en Nicaragua. Y ahí se va una de las últimas colonias británicas en Centroamérica, excepto Belice. Entonces, en Guatemala aún se quedaban con todas las riquezas del imperio mexicano que tenían en Guatemala y Centroamérica. Entonces, básicamente sí les fue bien y aún se quedaban con el estándar del ejército, la fuerza naval y todo. El Salvador y Honduras a veces reclamaba con que El Salvador era Honduras y El Salvador decía, no, no somos. Y también en un periodo después de las guerras, después de las independencias centroamericanas, Guatemala y El Salvador tuvieron una pequeña guerra porque Guatemala ahí sí tuvo un pequeño intento de recuperar Centroamérica o al menos unos cuantos territorios. En Nicaragua aún se quedaban con las riquezas de los misquitos y se podían, ya que era como un país tan grande como Grecia, se podían sostener entre sí mismos porque ellos podían agarrar, podemos hacer todo este bosque en algo para madera, después esta parte cerca del lago de Nicaragua, una mina de hierro, la costa Misquito, una mina de oro, y podían sostenerse en sí mismos. Y Costa Rica, ya que fue neglegada, ¿ya? ¿Por qué? Porque los dos países, ya que era el país más lejano de Guatemala, fue el país más neglegado entre los dos. Entonces, era un poco difícil, pero con los presidentes que pasaban los años, sí se logró volver un país más o menos moderno. Algo que sí era un poquito de problema era que no mucha gente podía leer. Entonces fue un poco difícil intentar hacer un programa para que la gente lea, pero obviamente no tenían tantas riquezas y no tenían tanta plata, entonces eso fue uno de los mayores primeros esfuerzos del gobierno costarricense. Nico, si contanos un poco sobre la historia ya de Costa Rica, digamos, una historia más reciente. En esta vida independiente que tenemos, ¿verdad? Que vamos a ¿Sí? celebrar ahora el 15 de septiembre, los 200 años de independencia. Hemos tenido también guerras civiles en Costa ¿Sí? Rica, ¿verdad? ¿Podrías contarnos un poco sobre De la eso? historia moderna. Sí. Desde la historia moderna se comienza desde la Primera Guerra. La campaña nacional que ya todo el mundo sabe, William Walker viene de los Estados Unidos, invade y gana la guerra civil en Nicaragua, instalando un gobierno satélite o un gobierno títere. Y básicamente uno puede, con eso significa, aunque no tienes el gobierno, aún así el gobierno es tuyo. Entonces como un títere. Entonces mandaron la carta que si podían pasar o que si se podían anexar a Nicaragua
y no, dijeron no, y después mandó la invasión de Guanacaste, que la ocuparon Santa Rosa, y pasó toda la campaña, sí, la campaña nacional. Pero también algo que no nos cuentan es Honduras y El Salvador, que por el norte ocupan partes de Nicaragua y fuertes y partes económicas importantes, así debilitan más a los filibusteros en Nicaragua. Qué interesante. Y luego ya venimos, ¿verdad? Y Más al luego siglo ya la pasado. era moderna ya pasa, y Costa Rica tiene una de sus primeras dictaduras, esto ya en los 1920. Entonces hay una política inestable en Costa Rica, y uno no puede tanto ir ahí. Entonces con la ayuda del público y el ejército que antes teníamos, y antes donde existía el banco, ahora donde existe el Banco Nacional, antes era el cuartel de artillería. Entonces el hermano de Tinoco y el Tinoco entran ahí, sacan el que está en control del fuerte, lo sacan y dicen, este es nuestro control. Y ya que eso está en San José, decían que ya tenían la base militar en San José. Aún así les faltaba la base en Punta Arenas, Talamanca, Limón, Guanacaste. Pero para ya agarrar la de San José significa ya tenemos la base militar y podemos hacer todo lo que queramos en San José. Nosotros somos la militar. Entonces el gobierno lo exilan a Washington y finalmente son anunciados los Tinocos. Son ahora hermanos y ahora son la primera dictadura y más o menos monarquía entre Costa Rica. Entonces después años pasan, el público queman. Entonces había una revista llamada La Nación, pasé muchos años, y era básicamente la propaganda de los Tinocos. Y La Nación, no sé si antes se llamaba así, pero se llama La Nación. Entonces hay una protesta gigante contra los Tinocos, y hay una gran protesta que marchan adentro del edificio donde se creaban los periódicos de La Nación, y se quema todo el edificio, lo destruyen todo. Y los primeros carros de bomberos de esos para apagar fuego se usaron durante esa era, durante los Tinocos, no para apagar ningún fuego de edificio, sino para apagar el fuego rebelde. Entonces las marchas de estudiantes en las calles de San José fueron destruidas por, ¿cómo se dice?, por ese carro, porque tiraba el agua contra los estudiantes, pero no era como una manguera todo normal, esto era potencia ya de bombero para destruir un ladrillo. Entonces sí, mucha gente se lastimaron, y ahí, después de los Tinocos, con el apoyo de los estadounidenses, y de hecho algunos, como se diría, partisanos que vienen desde Nicaragua, se comienza la revolución de Zapúa. Entonces también hubo una segunda batalla de Santa Rosa. Esta ya no contra los filibusteros, pero sino contra las fuerzas de Tinoco. Entonces unos cuantos metros afuera, lejos de la campaña de Santa Rosa, ahí, el edificio de Santa Rosa, que ya no me recuerdo. Ahí, entonces, la caballería de Tinoco, la caballería tinoquista, como antes se decía, querían destruir, porque ahí pasa un tren revolucionario y ahí va uno de los presidentes, y después ese presidente se dio cuenta y mandó a la carga toda la gente. Iban a matarlos en secreto, pero era un soldado desconocido que disparó contra el general. Falló, pero ese fue el disparo que comenzó la batalla. Entonces, después de comenzar la batalla, se tuvieron que retroceder, pero ya matando el general y casi destruyendo la fuerza. Era una victoria inútil. Después, por el tren de los revolucionarios que llegaron a San José y ocuparon Guanacaste y todo, ya los Tinocos, uno de los hermanos salió a la calle para irse a Francia, lo asesinaron. El otro lo estaba esperando en París, porque ese sí llegó, se fue a París antes de que comenzara la revolución, porque ellos saben que ya Costa Rica era inestable. Y ahora otras guerras que eran después del revolucionario general, que ya no recuerdo el nombre, que era, él tomó control. Ahora, estos son ya 1920. Los Estados Unidos hace guerra contra Colombia y crea un nuevo estado.
Panamá y hay una disputa por la área llamada Chiriquí. Chiriquí es la parte que fronteriza y Bocas del Toro, porque antes, durante la colonia costarricense, esa área era parte de Costa Rica. Y Panamá decía no, entonces hizo decían que toda Talamanca, casi todo Limón y el Valle Central era de Panamá. Entonces hubo una pequeña guerra llamada la Guerra del Coto. No sé si la escuchado, pero entonces era una disputa fronteriza y en el bote había un bote lleno de general y soldados. En el primer bote que mandaron a un río para tomar la bandera panameña, ahí están los soldados felices cantando el himno nacional, cantando canciones patrióticas y cantando canciones que nada más les gustaban. Y de repente no sabían y era una emboscada de soldados y generales panameños que mataron a todos en el barco. Costa Rica pensó que eso sería algo de una cosa, entonces lo demandó otra vez, lo mismo, los mataron a todos. Pero otra cosa que no sabían era que por el norte estaban haciendo una campaña, ocuparon Bocas del Toro y ocuparon casi todas las partes y fuera de Chiriquí. Y ahora la parte moderna. Entonces la parte que ahora vivimos es un poquito complicada porque antes los calderonistas estaban en control y eran acusados por corrupción y todo. Entonces alguien llamado José Figueres Ferrara, él era un inmigrante de Cataluña y él se emigraron a Costa Rica y ahora es el símbolo más grande de toda Costa Rica. Entonces él inició la guerra civil costarricense. El área que antes mencioné, el Coto, comenzó la rebelión. Ocuparon la mayoría de la parte de Talamanca. Y había también antes un partido nacional que era los comunistas, que usted sabe los nombres porque ya me los olvidé. Con Manuel Mora. Sí, esos. Entonces, el gobierno calderonista mandó una milicia hacia Talamanca para lograr interceptar las fuerzas militares y prevenir la invasión militar. Y con 2 generales y a fuerza de artillería y metralleta, ¿cómo se dice? Los empujaron de vuelta por dos días enteros. Y un nicaragüense que servía como el general, él era un mercenario desconocido y él era conocido porque él usaba como cosa principal para liderar el ejército entero del mercenario. Él usaba la trompeta y durante la guerra no sabía que había un área atrincherada y cuando él pasó con sus fuerzas era una emboscada y al final lo lograron matar en Talamanca. Después en el mismo lugar de la batalla que fue San Isidro del general hubo un pequeño funeral militar para él y hubo de todo y al final le enterraron la trompeta con él. Entonces ahora por el Valle Central, por las montañas, las fuerzas están avanzando hacia San José. Entonces, entre una parte de las montañas que es como un círculo, adentro no hay casi nada, es puro plano y el resto, el círculo afuera, es pura montaña. Y los calderonistas se lograron atrapar dentro de la montaña y José Figueres, que está al tiempo del mando del ejército, se dio cuenta y pensó que ellos iban a ir a cortarlos para así ellos no podían tomar la capital. Entonces comenzó una de las últimas batallas donde hubo artillería, hubo batallas de fuego y todo y fue desastroso para los 2 equipos, pero José Figueres logró seguir vivo y al mando de su ejército tomó San José. Y algo también que pasó que por alguna razón no mencioné, que en Nicaragua, por la dinastía de Somoza, ellos de hecho tomaron Guanacaste, crearon una pequeña invasión para tomar Guanacaste, pero los Estados Unidos les dijeron que no, si ellos no se retroceden, le iba a hacer embargos y guerra.
Entonces sí se retrocedieron de Guanacaste. Ahora el nuevo ejército por el presidente Figueres, ahora el nuevo gobierno todo está estable, tiene, ¿cómo se dice? Tiene el pueblo de su lado. Entonces ahora los calderonistas están exiliados en, ¿cómo se dice? En Nicaragua y Venezuela. Ahora esto es el año 1955 y se va a desarrollar un conflicto como se conoce acá, la guerra del 55. Entonces la guerra del 55, entonces unos aviones rebeldes calderonistas bombardearon la capital de San José cerca del Palacio de los Niños ese, o el Museo de los Niños, y ahí de hecho si uno ve las fotos uno puede ver que antes eso estaba repleto de antiaéreos de Figueres. Entonces, ¿cómo se dice? Una pequeña guerra entre Nicaragua y de Costa Rica contra Nicaragua, Venezuela y los calderonistas. Y José Figueres logró empujar Nicaragua un poco a Río Nicaragua, logró tomar unas partes y ahí después los somoces se rindieron porque también los sandinistas estaban causando más o menos guerra civil y protestas por Managua y todo el país. Entonces los somozas a ese punto tuvieron que parar porque si no ya Nicaragua se iba a estabilizar todo y eso es todo. Ahí toda la historia moderna de Costa Rica. Bueno, wow, qué increíble como usted maneja información, Nicolaos. Toda la gente aquí nos está comentando que está muy interesante, que usted es muy inteligente, muy brillante. Nos dice Viris Carvajal, felicitaciones por demostrar que cuando se quiere se puede ser excelente. Excelente trabajo de sus padres, felicidades. Nico, ahí hay dos preguntas que yo quisiera hacerte para ya sigamos cerrando el programa, porque bueno, imagínense, ya se nos ha ido casi todo el espacio de Pulso Global conversando sobre este tema de Centroamérica, una visión histórica desde la narrativa de la niñez. Y yo quiero hacerte dos preguntas. La primera sería, ¿qué significa o representa la independencia para Nicolaos? Más que vamos a celebrar 200 años. ¿Qué representa eso para usted? Para mí sería que el país tenga su propio gobierno, su propia plata, su propia identificación y que básicamente es una democracia funcionante, que básicamente exista y que no sea como que sea una colonia o que sea un estado satélite. Entonces básicamente que sea libre, pura democracia y que tenga de todo. Bien, nos dice Laura Montero, impresionante, aprendí muchísimo, súper inteligente. Bueno, Nico, salude a la gente que le está deseando muchas Muchísimas cosas. gracias a todos los que están viendo. ¿Y qué les recomendarías a los niños en esta etapa de la independencia? Más que usted vea, usted es un ejemplo para muchos hoy de todo lo que usted maneja, la información que usted conoce, el dominio de la historia de Centroamérica, no solo de Costa Rica, sino de Centroamérica. ¿Qué usted le recomendaría a los niños que hoy están también cercanos a celebrar los 200 años de independencia? Que sean patrióticos, que estén felices por su nacionalidad, que ustedes tienen de todo este tiempo y ustedes tienen una historia rica, entonces que estén orgullosos por tener esa patria. Y desde tu perspectiva, ya como esta última, digamos, pregunta, desde tu perspectiva, ¿cómo ves la Centroamérica del futuro? Entonces diría un poquito complicada, pero aún diría que sí sería una Centroamérica funcionante, a un Nicaragua con el dictador de los sandinistas, ahí que está un poco en caos, pero diría que en algunos años ya se va a caer la dictadura y Centroamérica podrá vivir en un poquito de caos, pero aún así en armonía. En armonía. Sí, más o menos. ¿Y qué esperas digamos, de las celebraciones a nivel digamos, de tu escuela, de tus compañeros? ¿Qué están planeando hacer para celebrar la independencia de Costa Rica el 15 de septiembre? Que sea patriótica, orgullosa, que uno sepa, sí, estamos viendo la independencia costarricense y que uno sepa, sí, esto es la independencia de Costa Rica, los 200 años de independencia. Y usted sabe que el otro año vamos para elecciones, ¿verdad? Que vamos a escoger Sí, un nuevo ahora presidente. yo sé que las elecciones va a ser un caos. Va a ser un caos. Sí, caos puro. ¿Qué le recomendaría a usted al que va a ser, a la persona que va a ser el próximo presidente o presidenta de Costa Rica?
Yo ahorita votaría ninguno. Ni No, el Figueres ni nadie. Porque nadie. José Figueres ahorita él ya cumplió todos sus deberes de modernizar Costa Rica y el hijo de él, ¿qué va a hacer más? ¿Qué- modernizarlo más. Ya está todo modernizado. Entonces, ¿qué va a hacer? Pero al que llegue, digamos, porque alguien tiene que llegar a ser presidente o presidenta, ¿qué le recomendaría a usted desde toda esta, digamos, esta visión de historia que usted Yo tiene? diría que traigan más gente, porque todas las que tenemos acá no, no es bueno, no es bueno. ¿Que traigan más? Que traigan más gente de otra cosa, porque tampoco es que sea todo bien, pero los que sea, no, No. no. Bueno, Nicolás, me ha sido un gusto estar con usted hoy en este programa. Antes de finalizar, yo quiero obviamente llamar a nuestra productora del programa, Gabriela, para Gaby. hacerle entrega de un recuerdito que nosotros le tenemos por haber acompañado hoy el programa de Pulso Global. Aquí tienes, Nicos. Muchísimas gracias. Bueno, para la audiencia, creo que el apellido nos delata. Él es mi primo, de verdad fue un espacio que lo discutimos desde la producción, que queríamos aprovechar y tener un programa donde tuviéramos esta voz desde el punto de vista de la niñez y pues cómo no hacer uso de este niño tan brillante que tenemos, que tengo como primo y que disfrutamos bastante de las conversaciones. Creo que es muy particular y de verdad que sea como una guía y un ejemplo a seguir. Creo que siempre se lo he dicho, disfruto mucho hablar con él y podemos hablar de un montón de cosas y demás. Y para mí he estado súper encantada de tenerlo hoy por acá en el programa, en una conversación bastante curiosa, divertida y pues enriquecedora, creo yo. Sí. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado, Nicos. De nada. Bueno, muchas gracias a Nicolaos, muchas gracias a Gabriela, muchas gracias al equipo, por supuesto que un agradecimiento Y a mi los mamá. papás, ¿verdad? Y a la mamá que nos acompaña acá en Controles, está Y aquí en el cabina. profesor y todo. Y al productor, exacto, aquí en Controles. No sé si Nico, antes de despedirnos, ¿querés mandarle un saludo a alguien en especial? Laura Montero, porque ella también es mi prima. ¿Es tu prima? Sí. Y a tus abuelos que tal vez estén Sí, escuchando. mis abuelos en Grecia ahí. Les saludo mucho. Pola Filakia. Esperemos que sí, que nos estén escuchando en la madrugada de Grecia. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global, hoy en una edición especial celebrando el Día de la Niñez en Costa Rica, y esperamos que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros y que hayan aprendido muchísimo. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Sinred Consulting y Gráfica Creativa, por su apoyo para que este espacio sea una realidad. También agradecemos a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, a Andy Torres en Controles, a los papás de Nico que hoy nos trajeron a este invitado de lujo, y por supuesto a todo el equipo técnico. Les invitamos a dejar sus comentarios y consultas. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición más de Pulso Global. Muy buenas noches. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.